Bueno, buenos días para todos. Vamos a disponernos en este momento para seguir conversando, seguir trabajando algunos puntos importantes en la preparación a las pruebas Saber 11. Entonces vamos a mirar algunos conceptos, algunos temas importantes en la parte de geometría, porque esta sección está enfocada de una manera especial en geometría, en la parte de estadística, y es necesario conocer. Entonces vamos a ir teniendo cada uno de estos conceptos en nuestra mente al momento de desarrollar las diferentes preguntas. Arrancamos reconociendo pues lo que es el teorema de Tales. El teorema de Tales es un teorema muy importante en la parte de geometría que nos permite establecer relaciones o correspondencias entre los lados, bien sea de triángulos o en los segmentos que se forman al tener unas líneas paralelas y unas rectas transversales. Entonces lo podemos ver de dos maneras, como lo tenemos acá. La primera forma es si dos rectas se cortan por varias paralelas, los segmentos determinados en una de las rectas son proporcionales a los segmentos correspondientes en la otra. En este caso, por ejemplo, vemos AC es ACE como BD es ADF. Entonces nosotros ahí estamos estableciendo una correspondencia entre los segmentos que se formaron en esta recta y los que se formaron en la otra recta transversal. ¿Por qué? Porque A, B, C, D y F eran paralelas. Incluso podemos luego decir que entre estos lados, entre estos segmentos de las rectas paralelas, también se puede establecer una proporción. Y la otra forma de expresarlo es que si tenemos un triángulo ABC, como en este caso el pequeñito que vemos acá en la parte superior, trazamos un segmento paralelo a él, DE, entonces nosotros vamos a obtener otro triángulo más grande que va a ser semejante a él y que los lados van a ser proporcionales. ¿Cómo así? Que los lados de esta parte y los lados de esta otra parte, la parte izquierda, van a tener una correspondencia, una relación. Entonces podemos decir que AB es a BD como AC es a CE. Bien, incluso podemos decir que AB es a todo el segmento más largo AD como AC es a el segmento más largo AE. Y como estos son paralelos, estos segmentos BC y DE, también podemos establecer una relación entre ellos. Miremos, por ejemplo, este caso. En el siguiente triángulo vamos a determinar las medidas de AB y de B'C. Entonces podemos establecer la relación entre AC es a A'C, que sería 4 es a 2, como este segmento más largo, BC es a B'C, que sería 6 es a X, porque no sé cuál es el valor, porque necesito hallarlo. Importante, tener en cuenta cómo estoy estableciendo la relación. Si el triángulo más grande lo estoy examinando primero, tengo que poner los segmentos de ese triángulo más grande primero y luego los más pequeños. No puedo en una primera razón colocar lo más grande sobre lo más pequeño y luego en la otra examinar primero al más pequeño con el más grande. No, debo mantener también esa relación de orden. Entonces miremos acá, AC, que es el lado más largo, y acá también tenemos BC, que es el lado más largo, y acá A'C, el lado más corto, B'C, el lado más corto. Entonces tenemos esta proporción, pero está incompleta, necesito que se complete. Aplicamos regla de 3 simple, 2 por 6, 12, entre 4 tenemos 3, y mire que si coloco un 3 acá se cumple la proporción. ¿Cómo así? Los productos en X, productos cruzados, son iguales, o si hago las divisiones, también se cumple. Por ejemplo, 4 entre 2 me daría 2, y si yo tengo 6 entre 3, también tendré un valor de 2. O si hago 4 por 3, que es el valor de X, 12, y 2 por 6 es 12. Entonces estaría súper bien. Aquí B'C tiene un valor de 3 centímetros. Ahora, como se está cumpliendo el teorema de Tales, que me permite establecer esa relación de proporción entre los lados de ese triángulo pequeño y el triángulo más grande, yo puedo también encontrar AB. ¿Cómo? Utilizando lo que ya conozco. Es decir, este segmento largo que está acá es al más corto, como este segmento largo que no conozco es a este otro segmento corto. Entonces yo digo, 4 es a 2, como A, llámese A, B, es a 4, que vendría siendo A', B'. Entonces lo mismo, aplico regla de 3 simple directa, 4 por 4, 16, entre 2 me da un valor de 8. Por tanto, AB es 8 centímetros. Esta parte del triángulo es 8 centímetros.
Y con eso estaríamos aplicando nuestro teorema de Thales. Ahora, nosotros mencionamos ahorita semejanza, pero ¿qué es eso? En matemáticas, cuando hablamos de semejanza, estamos ligando el concepto de proporcionalidad. Es decir, que hay una proporción, hay una correspondencia, una relación de correspondencia entre ellos, hay un vínculo. Entonces, cuando hablamos de semejanza, tenemos que tener en cuenta que son dos figuras que pueden tener la misma forma pero diferentes dimensiones, es decir, una más pequeña, una más grande, pero que sean lo mismo. Si son triángulos, estoy mirando su semejanza con otro triángulo. En este caso, este cuadrilátero con este otro cuadrilátero tienen la misma forma, pero tienen diferentes dimensiones. También se debe revisar la semejanza si los ángulos correspondientes son iguales. ¿Cómo así correspondientes? Este ángulo que está en esta posición, que es A, lo voy a examinar con A', no lo puedo examinar con B' porque por la forma de la figura no están relacionados desde la misma posición. Entonces, A con A', B con B', C con C', D con D'. Y deben tener la misma medida. Si A mide 30 grados, A' también debe medir 30 grados, aunque una figura sea más grande que la otra. Y los lados deben ser proporcionales. Ojo, los lados correspondientes. No puedo tomar cualquiera con cualquiera. Yo tengo que relacionar, por ejemplo, AB con A'B', BC con B', C', CD con C'D' y AD con A'D'. Si nos damos cuenta acá, por ejemplo, BC es la diagonal de una cuadrícula. Acá estamos viendo que B', C' es la diagonal de dos cuadrículas. Acá tengo CD, son dos cuadrículas. Acá C', D' son cuatro cuadrículas. Entonces la relación que hay ahí, la correspondencia, está siendo de dos unidades, porque siempre va aumentando al doble. Para que lo tengamos ahí en cuenta, la semejanza de figuras planas en general. En los triángulos ya tenemos tres criterios muy conocidos, muy simples, sencillitos, que nos permiten decir estos dos triángulos son semejantes. ¿Cuáles son? Criterio AA, ángulo, ángulo, criterio LAL, lado, ángulo, lado, y criterio triple L, 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 lado, lado, lado. ¿En qué consiste? Si yo tengo dos triángulos como estos, por ejemplo, yo tengo que empezar a mirar que hayan dos ángulos correspondientes con la misma medida. Entonces yo relaciono, por ejemplo, A y miro que en el otro triángulo, uy, está A', también tiene la misma medida. Miro si el otro de los ángulos también les pasa eso. Entonces miro B y B' tienen la misma medida. Yo digo, esos dos triángulos son semejantes y no tengo que mirar más nada, simplemente eso. ¿Por qué? Porque ya yo sé que el otro ángulo va a ser igual porque la suma de los ángulos interiores de un triángulo debe medir 180. Luego tengo el criterio LAL. Ojo, reviso que un triángulo sea igual, tenga la misma medida en los dos triángulos, pero que los lados proporcionales, no cualquiera, sino los lados que forman a ese ángulo en cada triángulo sean proporcionales. Entonces sería, si yo estoy mirando el ángulo A, que mide lo mismo aquí y mide lo mismo en el otro triángulo pequeño, yo miro que B lo pueda corresponder con B', que C tenga correspondencia con C' y establezco la proporción y que se cumpla. Entonces, teniendo esos datos, yo digo, esos dos triángulos son semejantes. Luego que todos los lados son proporcionales, y a mí no me dieron la medida de ningún ángulo, yo no voy a mirar ángulos, entonces me concentro en los lados. No necesito que los lados sean iguales porque no estoy mirando congruencia, no estoy mirando igualdad total y absoluta, estoy mirando semejanza. Entonces debo revisar la proporcionalidad. Entonces yo digo, A debe ser A', como B es AB', C como AC'. Entonces debe cumplirse la proporcionalidad entre los tres lados. Y con eso tendría la semejanza de los triángulos y no tendría que ir a mirar si tienen la misma forma porque puede que me coloquen un triángulo en su posición usual o esté un poquito girado, un poquito volteadito. Debo estar muy pendiente de cuáles son esos ángulos iguales, cuáles son los ángulos que se corresponden, cuáles serían los lados correspondientes también. Ahora pasamos un momento a examinar la circunferencia. En la circunferencia es necesario reconocer algunos elementos. Por ejemplo, el centro es el punto que equidista, es decir, que está a la misma distancia de cualquier punto de la circunferencia. Es decir, del centro salen muchos radios, que son los segmentos que van a unir el centro con cualquier punto de la circunferencia. Luego tenemos lo que es diámetro. El diámetro es el segmento que une dos puntos de la circunferencia, pero pasa por el centro. Esa es su característica importante. Y además, si nos damos cuenta, el diámetro está formado por dos radios. Es decir, que el valor del diámetro es 2 por R, 2 veces el radio. El radio entonces es la mitad del diámetro. Importante.
Luego las cuerdas. ¿Qué son las cuerdas? Son segmentos que también unen dos puntos de la circunferencia. Acá en el diámetro veíamos que une dos puntos de la circunferencia. La cuerda también. De hecho, el diámetro es considerado la cuerda más larga. Luego tenemos ¿qué es un arco? Es un trozo, un pedacito de la circunferencia que está delimitado por dos puntos de la misma. En esta parte decimos, arranca aquí y finaliza en esta parte donde termina el azulito. Yo puedo tener incluso todo este arco donde empieza el diámetro y donde termina el diámetro. Todo ese sería un arco que me ocupa la mitad de la circunferencia. Entonces allí vemos esos elementos importantes. Luego pasamos a ver las posiciones que adoptan las rectas respecto a una circunferencia. Entonces tenemos, por ejemplo, la recta secante. Entonces yo tengo, en la recta secante son esas líneas que cortan a la circunferencia exactamente en dos puntos. Ella se puede extender todo lo que usted quiera, pero solamente toca la circunferencia en dos puntos. La recta tangente es la línea que toca la circunferencia en un solo punto. O sea, pasa por allí, pero solo la rozó en una sola parte. Y la recta exterior es aquella que está cercana a la circunferencia, pero no la toca ni la corta en ningún espacio. Importante tener en cuenta algunas propiedades de las cuerdas. Ya sabemos que las cuerdas son esos segmentos que unen dos puntos de la circunferencia y que la cuerda más larga es el diámetro. Entonces, por ejemplo, debemos tener en cuenta que un radio o un diámetro perpendicular a una cuerda la biseca, es decir, que la divide en dos segmentos congruentes y también biseca al arco correspondiente. ¿Cómo así? Es decir, un radio o diámetro perpendicular me está diciendo que forma un ángulo de 90 grados y que la biseca, es decir, que la divide exactamente por la mitad. Es decir, como tenemos, por ejemplo, acá, se forma, este es un diámetro, lo podríamos considerar un diámetro, luego vamos a ver que también es una mediatriz en este caso, se forma un ángulo de 90 grados y la cuerda está dividida en dos partes exactamente iguales. Es decir, si la cuerda medía 8 centímetros, voy a tener 4 centímetros de un lado y 4 del otro centímetro. Luego dice que a cuerdas iguales corresponden a arcos iguales y a arcos iguales corresponden cuerdas iguales. Entonces, si yo trazo, por ejemplo, una cuerda acá AB que mida 3 centímetros y acá también otra al otro lado con 3 centímetros, los arcos que se forman allí van a tener la misma medida. Luego, cuando hablamos de la mediatriz de una cuerda que pasa por el centro de la circunferencia y por los puntos medios de los arcos que subtienden, ahí nos está garantizando que la mediatriz nos está dividiendo, vuelvo y repito, ¿qué es eso? Una mediatriz, una recta perpendicular que se traza en el punto medio a un segmento. Entonces divide, ¿qué es lo que hace la mediatriz en este caso? Divide un segmento en dos partes iguales. Y lo mencionábamos un poco en el primer ítem de las propiedades de las cuerdas. Eso es básicamente lo que hace un radio o un diámetro perpendicular. Toma la función de mediatriz. Divide la cuerda en dos partes y también, obviamente, al arco también en dos partes y van a tener la misma medida. Si dos cuerdas son iguales, equidistan del centro y recíprocamente. ¿Cómo así? Si dos cuerdas son iguales, equidistan del centro. Si equidistan del centro, entonces son iguales. Es decir, miremos este círculo de la parte inferior y miremos la circunferencia como tal. Nos concentramos en ella. Entonces, si yo digo que de A hasta donde está la circunferencia hay 2 centímetros, por ejemplo, del otro lado también habrían 2 centímetros y hay una cuerda dibujada allí, yo digo, esa cuerda es igual a BC. ¿Por qué? Porque la distancia a la que están es la misma y me lo está garantizando esa propiedad. Entonces es algo que no podemos quitar. Cuando hablamos de propiedad es una condición que no podemos eliminar. Ahora, si yo digo, esta cuerda es igual a otra que yo pueda trazar por acá, llámese DE, por ejemplo, yo digo, no, esas cuerdas son lo mismo, entonces van a estar a la misma distancia del centro. ¿Por qué? Por la misma propiedad que ellas tienen, para tenerlo ahí en cuenta. Algunos ángulos en la circunferencia, importantísimo, ángulo central, inscrito, seminscrito, exterior e interior, son los más conocidos y los necesitamos muchas veces para hacer ciertos análisis allí de los ángulos que se forman o de los arcos que subtiende la circunferencia. Listo, entonces tenemos, el ángulo central es el que el vértice está en el centro, eso es lo más importante, ángulo central, usted mira que el vértice está en el centro. Inscrito, el vértice está en un punto de la circunferencia, o es un punto de la circunferencia,
y sus lados son secantes. ¿Por qué? Porque está tocando dos puntos de la circunferencia. Inscrito, semi-inscrito, o sea, más o menos dentro de la circunferencia, más o menos fuera de la circunferencia. Vértice en la circunferencia. Uno de los lados es secante, el otro puede ser tangente. Listo. En los exteriores, el vértice está por fuera. Mire que el vértice es el que marca la pauta. El vértice está por fuera, pero los lados que forman el ángulo son secantes a la circunferencia. Y el ángulo interior es el que tiene el vértice dentro de la circunferencia, pero no es el centro. Mire que podríamos llegar a confundir el ángulo central con el ángulo interior. El ángulo interior tiene el punto dentro de la circunferencia, pero no está en el centro necesariamente. Una notica importante, que el ángulo inscrito, como ya sabemos, tiene el vértice en la circunferencia y sus lados son secantes, y el arco que se forma allí se dice que es el arco que está abarcando. Y ahora, el ángulo central, que tiene su vértice en el centro, va a abarcar el mismo arco que el ángulo inscrito. Entonces podemos decir que entre ellos dos hay una relación muy estrecha entre los ángulos inscritos y el ángulo central. Decimos que el ángulo central mide el doble del ángulo inscrito. ¿Por qué? Porque abarcan el mismo arco, pero la diferencia es que el inscrito no arranca desde el centro. Por eso decimos que el central es el doble del inscrito. Es decir, si mi ángulo central es de 80 grados, quiere decir que el inscrito es de 40. ¿Por qué? Porque su vértice no está en el centro, para que lo tengamos allí muy presente. Luego mencionamos algo que de pronto no lo conocemos tanto, y es el teorema de Euclides, pero es necesario tener como un acercamiento a él. El teorema de Euclides, ¿qué nos dice? Él nos demuestra las propiedades de un triángulo rectángulo cuando nosotros trazamos una línea que lo va a dividir en dos triángulos rectángulos. Y me está garantizando que esos dos triángulos que se forman en ese triángulo original van a ser semejantes entre sí y va a haber una relación de proporcionalidad. Mire que no hemos salido como mucho de todo este tema de la proporcionalidad y de la correspondencia. Entonces miremos, por ejemplo, acá tenemos el triángulo original, rectángulo en C, ABC. Listo. Entonces, si yo trazo una línea, por ejemplo, en este caso tracé CD, yo voy a establecer una relación entre ese triángulo original y los dos que se me formaron en esta parte. Entonces yo digo, hay dos maneras de expresarlo, respecto a la hipotenusa del triángulo original y respecto a los catetos. Y hablamos de una proyección. Es decir, podemos ver el triángulo grande representado en el triángulo pequeño. Tal vez esto nos pueda causar un poco de confusión, pero no vamos a desorientarnos un poco. ¿Por qué? Porque esto nos permite mantener un vínculo. ¿Qué es lo que nos está diciendo realmente el teorema de Euclides? Que si yo tengo ese triángulo, ojo, rectángulo, yo puedo decir que el segmento AB, que sería pues mi hipotenusa en este caso, es ACD, es ACB, es decir, a un cateto, como ese mismo cateto es al segmento que yo tracé nuevamente. Es decir, mira que establezco una relación entre el segmento que yo tracé para dividir al rectángulo en dos triángulos semejantes y el triángulo original. Entonces nosotros miramos, por ejemplo, en un triángulo rectángulo, la medida de cada cateto es la media proporcional geométrica, entre ellas la medida de la hipotenusa y su proyección sobre ella. ¿Cómo así? Entonces yo digo, por ejemplo, que DB, este pedacito que está acá, este segmento que podemos ver, es la proyección importante, es la proyección del cateto CB sobre la hipotenusa. Es decir, este segmento que está aquí me está proyectando este cateto ahora sobre la hipotenusa. Mire que estoy estableciendo una relación allí. También este segmento que está aquí, AD, me está proyectando al cateto AC sobre esta hipotenusa. Mire que es como una proyección, por eso nosotros tenemos aquí en cuenta este lado, por ejemplo, CB, esta proporción que tenemos aquí. AB es ACB como CB es ADE. Si hacemos los productos cruzados, tendríamos AB por DB es igual a CB al cuadrado. Entonces, lo que tendríamos es que cuando tenemos las proyecciones, podemos establecer que un cateto va a ser igual
a la medida de la hipotenusa por el segmento que se forma, la proyección que se forma con ese cateto, con ese segmento nuevo que yo estoy trazando. Entonces, mire que esa es una proporción que también puedo establecer en un triángulo rectángulo. Listo. Luego vemos qué es eso de una homotesia de figuras planas, porque muchas veces lo hemos visto en la parte geométrica. Una homotesia realmente es un cambio geométrico donde a partir de un punto fijo yo empiezo a multiplicar las distancias por un factor común, es decir, por una misma cantidad en cada vértice. Y esto me va a dar una correspondencia, es decir, un vínculo entre otros puntos. Si lo vemos aquí, nos podríamos dar cuenta que tenemos como un triángulo más grande y un triángulo más pequeño si no vemos, si no las líneas punteadas y no las figuras como tal. Lo que hace la homotesia es también como que en el fondo tener una relación como el teorema de Tales. Entonces yo lo que puedo decir es que estos triángulos guardan una proporción entre sus lados y también van a crecer con una constante. Por ejemplo, si yo tengo mi triángulo original, la homotesia aplicada, yo digo, no, voy a aumentarle 2 unidades. Entonces pongo un punto fijo que voy a llamar centro, de donde va a arrancar la homotesia, donde me va a transformar la figura, ojo, donde va a transformarme la figura en una semejante, más grande o más pequeña según lo que yo deseo obtener, pero no me va a cambiar la figura de un triángulo a un rectángulo, no. Se mantiene la misma forma, pero cambian son los tamaños. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, puedo aplicarle, por ejemplo, mire que en este caso, teniendo nuestro punto O y nuestra figura original ABC, se aplicó una homotesia que aumentó el tamaño de ese triángulo. Entonces, diríamos acá que multipliqué por un factor más grande, pudo ser un 2, pudo ser un 3, pudo ser un 4, pero si yo quisiera obtener una más pequeña, entonces yo multiplico por un factor más pequeño, puede ser un medio, un tercio, etcétera. Entonces, por ejemplo, acá yo estoy diciendo, la distancia que hay de O hasta A' se relaciona con la distancia que hay de O hasta A. Y mire que ese vínculo es los segmentos que veníamos hablando ahorita en el teorema de Tales. Entonces, mire que se puede establecer la relación entre OA, OA', OB, OB', OC y OC'. Y la proporción se mantiene. Es decir, que en todas, como voy a aumentar el mismo factor, si a cada vértice lo voy a mover 3 unidades, entonces el factor va a permanecer allí en 3 unidades. Entonces es importante para tenerlo en cuenta. Les agradezco mucho por la atención prestada en este momento. Espero que sea muy útil para ustedes esta parte.